Pues muchas gracias a Osatzen, a Rafa, a Elsa y a todos vosotros por estar aquí. Mi fenotipo ya es un poco más deteriorado, ¿no? ¿Dónde esté? Está aquí. Y bueno, pues yo ya pertenezco a una casta superior, como veréis ahora. Decía que la primera señal de que uno está innovando es que habla y no le entiende, ¿no? Yo os aseguro que si no me entendéis no es porque innové, es porque me he explicado mal. Así que si no me entendéis me paráis y lo explico todo. Estamos en un contexto en el que ha ocurrido una cosa que en 50 años no ha pasado. Y 50 años son los que hay desde que empezó la Primera Guerra Mundial hasta que los Beatles triunfaron en Estados Unidos. El gasto sanitario no ha hecho otra cosa que crecer desde el año 60 que tenemos datos, y desde el 95 también, y en el 2010, 50 años después, baja por primera vez. Eso no había pasado nunca. Baja por primera vez en el 10, en el 11, en el 12, en el 13, en el 14 también. Los datos del 14 son de presupuestos iniciales, luego no sabemos ahí el recorte en dónde se ha metido, pero entre el 10 y el 13 se recortaron 7.600 millones de euros y poco más de 6.000 millones venían de lo que es gasto de personal y gasto de farmacia de la gente. El 80% de lo que se recortó. Tanto es así que la curva de arriba es el gasto de personal más de farmacia de receta y lo de abajo es el resto. Mientras que lo de arriba bajaba en el 10, en el 11, en el 12, el resto todavía subía, ¿no? Solo bajó en el 13 porque ya era descarado, ¿no? Dice la Wikipedia que precariedad es la situación que viven las personas trabajadoras que por razones diversas sufren procesos que conllevan inseguridad, incertidumbre, falta de garantía en las condiciones de trabajo, más allá de lo normal. Luego, por lo visto, hay una precariedad normal, según la Wikipedia. ¿Vosotros diríais que este es precario? Lleva casi 20 años en el mismo cupo, con los mismos pacientes. Pues, según algunos, como renueva el contrato cada 6 meses, es un precario. Si trabajas en negro, si encadenas contratos a tiempo parcial, si eres becario y no cotizas, si no tienes posibilidad de organizarte junto a otros, si cada día trabajas más, ganas menos y en peores condiciones, eres un precario. Pues dentro de esa definición, hasta yo soy un precario. Yo tenía 1.400 pacientes hace 4 años, ahora tengo casi 1.800, gano bastante menos, o precario. Hasta el Papa dice, ojo, que hay precarios. Algo debe haber si el Papa se mete en esto. Lo primero que hay que decir es que temporalidad y precariedad no son sinónimos. Precariedad es una cosa mucho peor que temporalidad. Probablemente la temporalidad sea un prerequisito para la precariedad, y allá donde más temporalidad haya, es más probable que haya precariedad. En aquellos países donde más temporalidad hay, en aquellos sectores, pues será más probable que haya precariedad. Yo os he dicho que os bajaréis porque de ahí no creo que se vea nada, ¿no? Pero esto de la izquierda es la temporalidad en Europa. Sube desde el 87, baja cuando llega la crisis, también baja en España la temporalidad respecto al total de los empleados, y si coges cualquier año, pues en España hay el doble de temporalidad que en Europa. Y como ya empieza a subir en Europa la temporalidad, el chiste de abajo es cierto, ¿eh? Pronto saldréis del paro y volveréis a la precariedad. En Europa los jóvenes tienen mucha precariedad, los de 25 a 50 años, el doble que los de 50 a 60. Y si hacemos números, en España, para cualquier grupo de edad, la temporalidad es el doble que en Europa. Un poquito más en mujeres, pero es el doble que en Europa en España. Esto es la imagen contraria, los contratos indefinidos respecto al total. Y España sale abajo. A finales de los 80 se hicieron reformas laborales que promovieron mucho la temporalidad y en relación al total, esta es la curva de los indefinidos, ¿no? Llega la crisis y sube y casi nos acercamos a la verde, que es Portugal. En todos los países baja el contrato indefinido, menos en Dinamarca.
La precariedad laboral es un determinante social de la salud, especialmente de la mental y de accidentes laborales. Y tiene 5 grandes dimensiones. La temporalidad es una de ellas, la vulnerabilidad del trabajador, los menores ingresos, la menor accesibilidad a prestaciones y beneficios sociales, la menor capacidad de ejercer los derechos laborales y una cosa importante que no hay que olvidar, la gran dificultad para desarrollar un proyecto vital. Esto es un documento del Ministerio de Salud de Chile, que sin ningún tapujo habla de precariedad laboral de los trabajadores de Chile. Y para medir la precariedad en Chile utilizan una escala que han parido investigadores españoles del grupo de Joan Benach, de la Pompeu Fabra, y no sé cuántos años tardaremos en ver si el Ministerio nuestro hace una cosa así. En el 2011 ya lo hicieron en Chile. El grupo de Benach sí que hizo, utilizando la escala, un trabajo a nivel nacional en el que se vio que la precariedad estaba asociada a peor salud mental, ¿no? Y encontró pues, que la precariedad no se distribuye por igual, sino que este lado de aquí son los mayores de 30 años y aquel lado de allá son los menores de 30 años, los jóvenes. Quienes tienen más precariedad, menos precariedad son los mayores, españoles, trabajadores no manuales, hombres, y quien más precariedad tiene, que llega al 90%, son los jóvenes inmigrantes, trabajadores manuales, mujeres. La media del 48. Habla de precariedad, no habla de temporalidad. Es más, el porcentaje es mayor. Esto es un trabajo de UGT en el que se ve que a medida que va bajando los ocupados, va bajando la tasa de precariedad. Parece que aquí ya quieren repuntar los ocupados y parece que quieren repuntar la temporalidad. Y una cosa curiosa, hay gente que trabaja gratis. Es decir, si no sustituyen nos quejamos, y si sustituyen y aumentan los contratos cortos relativamente, entonces nos quejamos también porque hay precariedad. Y llevar 5 años de interino en un centro de salud, viendo un mismo cupo dentro de... ¿Esto también es precariedad? Y si renovas el contrato cada 6 meses o cada año, ¿es precariedad? Y 20 años en un centro de salud, o en un departamento o lo que sea. ¿Y si renuevas cada 6 o cada año? ¿Esto es precariedad? 470 contratos de 11 años, fines de semana no cotiza la seguridad social. Y es que a falta de tener un sistema en el que la promoción profesional se base en el mérito, en la capacidad, en el desarrollo de competencias, pues tenemos un sistema de castas. Tenemos los brahmanes, arriba, yo ya soy brahman, pero antes fui intocable de los de abajo. Estos son los que tienen su placita en propiedad, cerca de su casita, los que tienen también placita en propiedad más o menos lejos o cerca o tarde o mañana, los que llevan muchos años de interinos, los que llevan pocos años de interino y los precarios. Esto es lo que hay. Alguien puede pensar que no y es muy libre de opinar distinto, pero tenemos un sistema de casta desde mi punto de vista. Todos hemos pasado por estas fases porque era cuestión de subirse en esta escalera que ya llegará, la placita en propiedad llegará con el paso del tiempo, cual fruta madura, a una mayor o menor velocidad llegará. El problema es que la escalera se ha parado. Podemos hablar de una precariedad necesaria para el funcionamiento del sistema, mejor que precariedad, temporalidad, y una precariedad o temporalidad fruto del pudrimiento del sistema, que se está pudriendo. Como en el contexto del que vamos a hablar es de empleados públicos, pues me he permitido poner algunos datos de si hay muchos o no empleados públicos en España. Si los recortes en el empleo público han afectado más al Sistema Nacional de Salud que al resto de empleados públicos, si los recortes han afectado más al gasto de personal que al resto del gasto, cómo estamos de envejecidos, si existe alguna relación entre el gasto de personal y el llamado hospitalocentrismo presupuestario, si el recorte de personal ha sido más intenso en primaria que en especializada, si hay más temporalidad en el empleo en la sanidad pública que en la privada, si hay más temporalidad antes o después de la crisis, y hasta cuándo va a durar esto, ¿no? Con titulares como este, pues uno llega a la conclusión de que aquí hay mucho empleado público. Pero bueno, estaban hablando
tienes que ir a la noticia para darse cuenta que están hablando en términos absolutos, ¿no? Un país grande tiene pues, muchos empleados públicos. Esto de aquí abajo, esto de la última columna, es el número de habitantes por empleado público. Estos de la Unión Europea, si los ordenamos, tenemos que España está más o menos en la mediana, que la media es esto naranja, y ahora hay que elegir si nos queremos parecer a Eslovaquia, Rumanía, República Checa, a Bulgaria, o a Suecia, Finlandia, aquellos países de allá, ¿no? Estamos al lado de Italia y Alemania, en la mediana, en cuanto al número de habitantes por empleado público. Esto es un trabajo de la Universidad de Málaga, en el que aquí ya el dato es empleados públicos como porcentaje de la población activa. Antes no salía Noruega porque no estaba en la Unión Europea, tampoco salía Islandia porque entonces no estaba, pero Noruega tiene un 32% de población activa que es empleado público. Y nadie dice que allí es el nido de viva la Virgen, ¿no? Y Islandia está en el 19 casi, España está en el 15, al lado de Estados Unidos y de Austria. Y aquí ya está Turquía, Corea, Japón, México, Alemania está bastante bajito. España es el azul, el rosa es los 12 países del euro, los que entonces eran 12 países del euro, y empatamos en el 2006 con los 12 países del euro y estamos por debajo de la Unión Europea y de la OCDE en este porcentaje sobre población activa. En el 2006 era cuando aquí atábamos los perros con longanizas, ¿eh? Y logramos empatar solamente. Luego está claro que como demasiados no destacamos. Los recortes han afectado más al Sistema Nacional de Salud en personal que al resto de empleados públicos. Este es el boletín que mide y que es una especie de estadística de los empleados públicos en España, que los divide en Administración Central, que es un 21%, las comunidades autónomas el 50%, la Administración Local el 22% y pico, y separa las universidades. Casi todas están metidas dentro de las comunidades autónomas, luego en realidad las comunidades autónomas se llegan al 55%. En enero de 2015 habla de 2,5 millones de empleados públicos. Nosotros estamos aquí, instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, casi el 19%. En el 2015 estamos al nivel, después del recorte, esto es un número de empleados públicos, prácticamente de enero del 2006. Aquí están los datos de todos. El pico en el Sistema Nacional de Salud se alcanza en el 2012 con 500.000 de personas y el pico en el total con 2.700.000 en el 10. Abajo he puesto el porcentaje, veis que va creciendo y el incremento total en empleados públicos ha sido de 241.000, de los cuales nos hemos comido en el Sistema Nacional de Salud el 44%. Ya con este dato ya tenemos claro que no nos han tratado peor que a los demás. El 44% del incremento habido desde el 2002 al 2005 ha ido al Sistema Nacional de Salud. Y ahí está. El azul es todos los empleados públicos. Si ponemos el marcador a cero en el 2002, el rojo es los efectivos de las comunidades autónomas, y ahí estamos nosotros dentro, y el verde somos nosotros. ¿Qué pasó en el 2005 para que subiera esto? ¿Os acordáis qué pasó ahí? ZP se inventó una cosa que se llamó la Conferencia de Presidentes de Financiación Autonómica para dar más dinero a sanidad, 3.000 millones en el 2006 y otros 3.000 en el 2007, y eso fue una especie de engordar para morir. Los recortes del empleo público han afectado más al personal del Sistema Nacional de Salud que al resto. No, han afectado más a los demás que a nosotros. Sin embargo, se consigue la cuadratura del círculo. El gasto de personal sube y baja desde el 2008, 2009, 2010, mientras los efectivos todavía suben. O sea, imaginaos el hachazo a los salarios. Lo de abajo, el verde, es la población protegida, que ya se ha estabilizado, y yo creo que ha bajado algo. Los recortes han afectado más al gasto de personal que al resto del gasto. Esto con una simple diapositiva lo vemos. El azul es el resto del gasto, el gasto de personal en lo rojo, siempre ha ido por debajo del resto, menos del 2006. Ahí ya sube
Y si ponemos la raya entre antes y el después, desciende un 11% el gasto de personal y un 13% el resto. Los años previos había subido más que el resto, luego no ha sido tratado el gasto de personal peor que el resto, sino al revés. ¿Los recortes han afectado más al gasto de personal que al resto? No, todo lo contrario. Envejecimiento de los médicos. Este es un trabajo de Beatriz y Patricia, que son profesoras de Economía de Las Palmas, que lo hicieron para el Ministerio. Tenemos aquí todas las especialidades del Sistema Nacional de Salud, cuántos hay, qué porcentaje de mujeres, qué porcentaje de mayores de 50 años. Hay, no se ve, pero hay 109.000 médicos en el Sistema Nacional de Salud. Nosotros estamos ahí, con un 51,5% de más de 50 años. Somos la 10ª especialidad más envejecida. Curiosamente, geriatría, que es la última, es la más joven. En segundo lugar, la más joven es oncología médica. Lo digo porque luego nos compararemos con oncología médica. Esto es, allí en la izquierda están todas las especialidades, cuanto más oscuro, más viejo, y aquí en medicina de familia, cuanto más oscuros, más viejos, ¿no? País Vasco está a mitad camino. ¿Existe una relación entre el gasto de personal y el hospitalocentrismo? Pues esta es una imagen que refleja muy bien el hospitalocentrismo. El crecimiento del gasto hospitalario, especializada es el azul, el de primaria es el rojo, crecieron por igual los primeros años y desde ahí cada vez se ha ensanchado más el carril y lo que ha pasado con la crisis es brutal. Ha aumentado casi un 40% más el crecimiento, el gasto de especializada que el de primaria, y esto es una buena relación. Por cada euro que se gasta en primaria se gastan 4 en especializada, en el promedio del 95 al 2013. Pero eso no ha sido constante, ha ido creciendo, especialmente a partir de 2006, la relación. Esto es el gasto de atención especializada partido por el de primaria, y esto es el gasto de personal en especializada partido por el de primaria, también crece. Luego, el mayor crecimiento del gasto de atención especializada no solamente es por la tecnología, el gasto de farmacia, también es porque se mete más personal. Crecimiento del gasto de personal en atención especializada, el azul, y el rojo, el de primaria. Desde que hay datos, desde más para atrás no lo podemos saber. Crece más el de especializada antes de la crisis, y cuando viene la crisis decrece más el de primaria, ¿no? O sea, casi podemos decir que ni contigo ni sin ti. Los de sanidad, que son los verdes, fueron los que menos se redujeron, tanto los indefinidos como los temporales, y sobre los que más tarde se actuó. Es decir, respecto a los demás, nos han tratado mejor. El 40% de... Ahí estaba, no es un 80, es un 40. Sí, es un 80. El 80% de los empleados de comunidades autónomas son educación y sanidad. Esto es lo que pasó con ese 80%, con los empleados de las comunidades autónomas, que también se reducen más los temporales, y en el 13 las vacantes que no se sustituyen, ¿no? Este es un trabajo de comisiones en el que mide el empleo, las actividades sanitarias, y se ve que la temporalidad, fijaos en el 2002, la temporalidad en la sanidad pública y en la privada era idéntica, 27%. Crece en la pública, pero en la sanidad privada disminuye la temporalidad. Y está en el 18, en el 2014. 10 puntos por debajo que en la pública. Esto es separando entre hombres y mujeres, no hay mucha diferencia, 1 punto en la pública, 2 puntos en la privada. Esta reducción que hay en la sanidad privada, uno podría decir, bueno, pues será porque ha aumentado más el paro en la sanidad privada y eso ha conllevado una reducción de la temporalidad. Será por eso. Cuando uno ve los datos, no, el empleo en la sanidad privada, que es el rojo, no se ha reducido. En todo caso, se ha reducido algo más el empleo de la sanidad pública, ¿no? Luego, no es porque han sabido a mantener menor temporalidad. Y eso
que lo consiga la empresa privada y no lo consiga la pública tiene sus bemoles. Para cualquier grupo de edad, arriba la pública, abajo la privada, entre los 25 y los 34 años, que es cuando acabamos la residencia, uno se quiere casar, tener hijos, comprar una casa o no comprar, ahí la temporalidad es casi 3 veces más en la pública que en la privada. Entre los 35 y los 40 supera 3,5 veces más. Incluso entre los 55 y 64 años hay un 10% de temporalidad que es 3 veces mayor de la que hay en la privada. Algunos compañeros nuestros pues puede que se jubilen interinos sin haber tenido la plaza nunca. Y esto es una auténtica vergüenza, Y cuando lo vemos por profesionales, aquí ya no se van entre pública y privada, aunque tengan los datos, no sé por qué. Resulta que entre los 25 y los 34, los médicos una temporalidad del 71, las enfermeras 58 y las auxiliares de clínica 27. En el siguiente grupo de edad, 44, 28, 34. Uno llega a la conclusión que entre los 25 y 45 años, a mayor cualificación profesional, más temporalidad. Cágate. ¿Hay más temporalidad en el empleo en la sanidad pública que en la privada? Sí, para cualquier grupo de edad. ¿Hay más temporalidad en el empleo en la pública desde el inicio de la crisis que antes de la misma? No. Entonces, ¿qué estamos aquí hablando? ¿No? ¿Para qué estamos aquí? Pues porque la escalera se ha parado. El problema es ese. Los médicos denuncian que hay un 41,6% de precariedad, ¿no? La OMC, la famosa encuesta esta que han hecho. Una muestra de 11.700 casos, que es muy buena, habiendo 100.000 y pico médicos. Estos son los que no tienen plaza y los que ellos consideran precariedad es el cuadro azul, donde hay contratos menores de 6 meses, contrato a tiempo parcial, contrato de guardias, integridad por sustitución de bajas, contrato a tiempo parcial de 50, obra y servicio. Bueno, pues todo eso lo han engolpado como precariedad. Alguno habrá haciendo un contrato a tiempo parcial que quiere, ¿no? Y si hay interinos sustituyendo a bajas del titular, pues eso es lo que queremos, que lo sustituyan. De todos modos, asumiendo que todo eso sea precariedad, es un 12% de los 11.000 y todavía estamos mejor que el que menos precariedad tiene, según la encuesta, según el trabajo de Vela. Estos mismos, 3.490, aquí nos explican la antigüedad en el Sistema Nacional de Salud. Hay un 10,7 que llevan menos de un año, eso son los precarios. Pero hay un 33,5, esto lo voy a ampliar para que se vea bien, un 33,5 que llevan entre 1 y 5, un 26,6 que llevan entre 6 y 10 años, casi un 20% que llevan entre 11 y 20 años y un 8% que llevan 20 años en el Sistema Nacional de Salud currando. 20 años. Estos son los que tienen plaza. Por debajo de los 40 años, que es el cuadrito azul, solo hay un 8%. Todos los demás tienen más de 40. Si juntamos los dos, llegamos a la conclusión de que hay 8.634 que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, de los 11.000 entrevistados, con un 40% sin plaza y un 60% con plaza. El 8 tiene menos de 40 años y el 30 no llega al 35%, menos de 50. Esto es una pirámide poblacional invertida, ¿la veis? ¿No? Si veis la vuelta, tenemos una pirámide poblacional de esas de bomba nuclear, ¿no? De hongo nuclear. Esto es un tuit de la SENFIC que mandó en las jornadas estas de grandes residentes, esto, que decía: estamos en un momento de dualidad laboral, o precariedad o estabilidad infinita. Bien está, mientras uno no concluya que la precariedad se deba a la estabilidad infinita, como si los culpables fueran esos, que no lo son. La precariedad siempre es responsable el que contrata, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues esto, la atención primaria no es un sitio para jóvenes. Esto es lo que pasa en una unidad docente de Gallega, que estudiaron donde terminaron sus residentes que formaron
durante los últimos años. De los 160 que formaron, solo 60 están en centros de salud, los demás están en urgencias de diverso tipo. Algunos están en la docencia, otros son inspectores. 60 de 160. Al principio el 89% de los que formaban pues iban al centro de salud, en el 2007 solo uno. Probablemente si seguimos habrán ceros. Lo que pasa es que estudiaron hasta el 2007 y esto lo que nos dice es que hay un bloqueo en la entrada. No es que la gente no quiera ir al centro de salud, nos forman para ir al centro de salud, pero es que no hay sitio. Está ocupado, están las entradas agotadas, todo el aforo completo. La especialidad ya ha ocupado todo lo que es posible ocupar en el centro de salud, ya se acabó la reforma, ya están, los cupos no van a bajar de 1.375, porque ya sería peligroso para los pacientes. Entonces se han agotado. Es como si esto estuviera lleno y no puede entrar nadie porque no sabe nadie. Esta es la pirámide poblacional nuestra, también el trabajo de Beatriz. Arriba está muy estrechito, de 65 más no hay nadie. Abajo, de menos de 30 años, también es muy estrecho en relación a la barra gorda, que tiene ahí 16.000 médicos, que son los que dentro de nada van a empezar a jubilarse. Esto es muy estrecho, bloqueo de entrada porque no sabe nadie, no se jubila nadie. Estas dos barras son importantes. Vamos a ver qué pasa con otras especialidades en esas dos barras. Porque la de abajo se supone que es el relevo de la de arriba. Esta la he puesto porque es la segunda más joven de todas las que hemos visto. No, los autores no tenían datos para construir pirámides de todas las especialidades. De la más joven, que es de geriatría, no tenían datos. Entonces esta es la segunda más joven, veis que es lo contrario del nuestro. Los oncólogos son muy jóvenes. Y además, aunque se jubilen pocos, como quieren más oncólogos, entran por abajo. Nosotros no, es lo contrario. Fijaos con otras pirámides. Pediatría, que sería lo más próximo a nosotros, se jubilan, por arriba hay jubilaciones, por abajo hay todavía gente que entra. Urgencias, a partir de los 59 allí no quiere estar nadie. Los anestesistas, dentro de nada, nos van a anestesiar para quitar una espinilla, fijaos los que hay. Ginecología, medicina interna está bloqueado, aunque se jubilen, porque otras especialidades están comiendo terreno. También está bloqueado cardiología, curiosamente, a pesar de que se están jubilando, pero fijaos, son las tres barras de cardiología. Son las tres iguales, incluso la de abajo es casi mayor que la de arriba. Esta es la nuestra. Bloqueo de entrada, porque no se jubila de momento nadie. Estos son los primeros médicos de familia, que nada más terminan, hicieron una huelga. Tenían otra cosa que hacer, no había centros de salud. Se metieron en el Colegio de Médicos de Madrid, pusieron esta pancarta y dijeron: oiga, construyan centros de salud, que no tenemos dónde ir. Estos eran los conocidos como los barbudos de Alma Ata, ¿no? Ahí los tenéis. No habían apenas mujeres. Esto es del blog de Javier Segura, que hizo hizo la especialidad, ahora cambió, hizo salud pública, está en Madrid. Pero barbudos, bigotudos y pocas mujeres. Estos, el que menos tiene 61 años, el que menos. Si uno hace cálculos, ahora el que menos tiene eso. Y esos están ahí, entre los 60 y los 64 años. Los datos son del 2009, estamos en el 16. Dentro de 3 años, toda la barra esta de aquí va a estar arriba. ¿Sabéis eso lo que es? Eso más o menos será dentro de 3 años. La barra esa ahí. Y empezarán a haber jubilaciones a chorro. No sabrán dónde buscar médicos para ponerlos. O sea que hay caducidad para la precariedad. Igual que el formal se va a acabar, la precariedad también se va a acabar. Y aquí ya hemos visto que estamos en un color intermedio. Aquí va a empezar antes. De hecho, esto lo vi el otro día, que 1 de cada 4 médicos vascos está a punto de decir adiós